Hermanos, ¿qué es el compromiso? Miren, un compromiso es una obligación que se ha contraído o una palabra ya dada. Como, por ejemplo, cuando alguien dice, mañana paso a las 5 de la tarde por tu casa. De alguna forma, eso ya es un compromiso. La palabra compromiso se menciona mucho en varios contextos. Uno de esos contextos puede ser en la relación de noviazgo. Por ejemplo, como en la relación de noviazgo, cuando uno de los dos miembros de la relación le dice al otro, ¿sabes qué? Pues te propongo que nos casemos. Cuando sucede eso en la relación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ya hay un compromiso, donde ambos deciden proyectar su vida juntos, por lo tanto, termina en una conclusión que es el matrimonio. O yo creo que una de las pasos más importantes antes del matrimonio es el compromiso, porque de alguna forma vas a contraer una obligación que tú sabes que es de por vida, sobre todo como cristianos. Ya una persona en el mundo pues ya ni siquiera contraen un matrimonio. ¿Por qué? Porque piensan que el papel no es importante, porque ya se quieren quitar de toda obligación. Es mejor así y vean cómo inician ya mentalmente derrotando una relación, sabiendo que el día de mañana puede fracasar. O sea, ya comenzaron con el pie izquierdo, como pudiéramos decir. Bueno, siguiendo esta misma ilustración, una persona que busca de alguna manera casarse, ¿qué pudiéramos considerar que es lo que busca esa persona? Aunque mi tema no es matrimonial, pero quiero llevarlos de algo común a algo espiritual. ¿Qué busca una persona cuando quiere casarse? Cuando una persona quiere casarse, lo primero que busca es una relación estable. Una relación estable con una persona que también piense de la misma manera. Lo cual, de alguna forma, este deseo de ya entablar una relación estable lo va a llevar a no coquetear con otras relaciones. O sea, que va a evitar toda relación que no tenga la misma intención que él tiene, formalizar algo, ¿no? De alguna manera tener un compromiso. En pocas palabras, no quiere andar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque sería coquetear sin compromiso. Hay muchos que de alguna manera, al no entender lo que es el noviazgo, pues andan de novia en novia, ¿no? Pero quieren de alguna manera sacar un beneficio sin tener un compromiso real. Para nosotros como cristianos, la fase del noviazgo es para conocer, pero ya para conocer, cuando una persona entra a una relación de noviazgo es cuando una persona ya está en las capacidades en la madurez de poder ya contraer un matrimonio. O sea, uno ya está en esas esperas cuando tienes novio porque sabes que te vas a casar, ¿no? Porque de lo contrario sería coquetear sin ningún compromiso. Ahora, quiero que observen lo que acabo de mencionar, coquetear sin compromiso. Y eso es precisamente la relación que tienen muchos cristianos con la iglesia de Cristo. Solo coquetean con la iglesia. Miren, muchas personas de alguna forma les gusta asistir a la iglesia, disfrutar de los beneficios sociales que pudiera dar la iglesia, pero no quieren responsabilidad, que viene con el compromiso real. Buscan un beneficio de la relación, pero no quieren compromiso. Buscan de alguna manera tener una relación, pero sin responsabilidad. Es mejor mirar de lejos las cosas. En pocas palabras, no les interesa sentar cabeza en la iglesia. Buscan tener una relación, pero sin compromiso, o sea, coquetean con la iglesia. Y esa es la relación en la que en la actualidad hay muchos cristianos. Y es necesario, pues de alguna manera, sacudirlos para que ellos vean que esa es una relación que no es bíblica. La relación que Dios busca de nosotros para con la iglesia debe de ser plena de compromiso. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Te puedes imaginar que alguien llega a ti, varón, y te diga, ¿sabes qué? Me encanta hablar contigo. Mira, son los momentos más agradables que podemos pasar, pero francamente tu esposa es insoportable. ¿Qué le dirías? Lo primero, yo creo que respirarías profundo, ¿no? Y después de alguna manera buscarías calmadamente decirle, bueno, pues si así es tu punto de vista, yo creo que sería difícil desarrollar una relación contigo. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo somos uno. Ahora escuchen esto. Esto es lo mismo que le decimos al Señor. Me encanta estar contigo, pero a tu esposa no la soporto. Fíjate nada más a dónde los quiero llevar. Me encanta estar contigo, pero a tu esposa
no la soporto. Miren, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo podemos amar, cómo no podemos amar a quien el Señor sí ama? O sea, reflexionemos en lo que estoy mencionando. ¿Cómo no podemos amar a quien el Señor sí ama? ¿Cómo puedes no pasar tiempo con quien el Señor sí pasa tiempo? ¿Cómo puedes criticar a quien el Señor ama? Y fíjate, escucha esto. ¿Cómo puedes no amar con sacrificio por quien el Señor se sacrificó? Porque el Señor se sacrificó por su iglesia, pero tú no estás dispuesto a amar sacrificialmente a la iglesia. Fíjate nada más lo incoherente que muchos de nosotros como cristianos queremos entablar una relación con el Señor. Sí te amo, pero a tu esposa la detesto. Sí tengo una relación contigo, busco un beneficio, pero ya cuando hablamos de compromiso, pues mejor hablemos después o hablemos otro día. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos con el Señor a través de su iglesia. Y ese mismo compromiso que Cristo manifestó con la iglesia debe de ser el mismo compromiso que cada uno de nosotros debemos de tener con la iglesia. Miren, ahí en Efesios capítulo 5, verso 29, si me siguen ahí, Efesios 5, 29, dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. O sea, ¿qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. Volvemos a las preguntas de hace rato. Si Él la cuida y la sustenta, entonces, ¿cómo nosotros no podemos amar lo que Él ama? Yo creo que todos nosotros, si supiéramos que hay algo que le agrada a Dios, a Jesús, y en este caso Él lo hiciera, nosotros también replicaríamos lo mismo. Pero ¿por qué en este contexto no? ¿Saben por qué? Porque las relaciones interpersonales son difíciles, porque tiene que ver con el corazón. Es por eso que en ese contexto el Señor, los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Porque si hay un punto donde necesitamos fe para actuar como cristianos, es en las relaciones interpersonales, porque tiene que ver con el orgullo. Te han herido, has sentido que te han pisado y por lo tanto no amas. Pero Cristo sí ama a su iglesia. Ahora, y se entregó por ella, murió por ella. ¿Acaso nosotros no podemos morir también por esa iglesia? Porque si Él lo hace. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros no podemos amar con sacrificio por quien el Señor sí se sacrificó? Fíjate nada más cómo nosotros como cristianos de alguna manera queremos entablar una relación con la novia, que nosotros mismos somos la novia, pero a nuestra manera, poniendo nuestros límites. Vemos aquí en Efesios 5:29 que dice ahí las escrituras que Cristo sustenta a la iglesia y la cuida. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos debemos de amar y preocuparnos por la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué nosotros debemos de amar y preocuparnos por la iglesia? Bueno, la respuesta la encontramos en el texto que leímos. Es muy sencilla, porque Jesús lo hace. Y si Él lo hace, yo creo que lo más lógico sería que nosotros también lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por la iglesia. Ahora bien, ¿qué motivación nosotros como cristianos pudiéramos de algún momento encontrar para tener pasión por la iglesia? ¿Cuál sería la motivación que nosotros pudiéramos tener? Ay, hermano, pero yo sé, entiendo a lo mejor lo que usted me quiere decir, pero no encuentro ninguna motivación. O sea, ¿qué es lo que yo pudiera de alguna manera engancharme para encontrar ese empuje y hacer lo que estamos escuchando ahorita? La respuesta es la misma, porque Jesús lo hace. Si eso no nos motiva, entonces no va a haber nada que nos motive. Si el mismo Salvador vemos que Él cuida y sustenta a su iglesia y nosotros no somos movidos a hacer lo mismo, pues de alguna forma no hay ninguna otra motivación. Hay personas que sí tienen motivación. Dios te va a dar. Mete 100, vas a recibir 1000. Qué gran beneficio. O sea, encuentran una motivación. En Juan capítulo 6, cuando los discípulos, o bueno, así los menciona, discípulos o seguidores, fueron alimentados por Jesús,
Entonces sí tuvieron una motivación para seguirlo. Y al día siguiente de que el Señor los alimentó, dice en Juan 6, que ellos fueron a buscarlo. Y cuando fueron a buscarlo, de alguna forma no lo hallaron. Entonces, ¿qué dijeron? Fueron a buscar, a recorrer, a caminar. No les importó caminar. No les importó recorrer tierras áridas. No les importó probablemente poner en riesgo su vida, atravesar el mar. ¿Por qué? Porque había un beneficio terrenal. Vean cómo de alguna manera el hombre valora cosas que no tienen un valor por sobre encima de lo que sí tiene un valor, que es lo espiritual. Entonces vean cómo de alguna forma evaluamos mal y nuestra motivación es incorrecta. Pero cuando llegan con el Señor, ¿qué le dijeron? Señor, ¿dónde estabas? Andábamos buscando, como si en verdad estuvieran interesados en la persona del Señor. Y el Señor, ¿qué les dice? Se voltea y entonces no les dijo, ay, ¿cómo están? Pues qué amables, pero miren, yo me he dado cuenta que ustedes no me siguen con la motivación correcta. Porque ahora muchos pudieran decir, es que esos tipos de mensaje pues son terroríficos, ¿no? El infierno, este tipo de enseñanza que confronta probablemente en nuestra manera de pensar o nuestro cristianismo. Pues déjenme decirles algo, es necesario, porque lo vemos en el Señor. Él se volteó y ¿qué les dijo? Ustedes me siguen porque la motivación no es la correcta. Ustedes me siguen porque los alimenté. Y esa palabra alimentar implica alimentar como animales. O sea, yo los alimenté y ustedes comieron como animales. O sea, de alguna forma el Señor, las palabras del Señor no eran muy suaves. Él los confrontó con su realidad. Miren, vivimos ahorita en una situación donde la conciencia está tan cauterizada que aún la manera de hacer iglesia y la manera de ser cristiano ya también se empieza a cauterizar. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando se nos demanda algo, no, eso es que ya eso es extra. Y como vivimos en un lugar donde todo lo extra, pues necesitamos un beneficio, entonces nos pensamos de la misma manera. Sin embargo, el Señor nos pone aquí en perspectiva. Ustedes me siguen, pero con la motivación equivocada. ¿Cuál es la motivación equivocada? Buscan un beneficio de nuestra relación. O era un grupo de personas que estaban coqueteando con el Señor. ¿Por qué? Porque no querían compromiso. Y una de las cosas que vemos en la Biblia es que si necesitamos o deseamos seguir al Señor, cuando alguien por ahí le dijo, Señor, te seguiré, le dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme todos los días. Oye, Señor, yo te voy a seguir, le dijo un escriba, y le dice, bueno, si tú me quieres seguir, déjame decirte que a veces hay y a veces no hay. A veces me toca pues dormir en la calle y a veces pues me va bien, ¿no? Me invento mi taquito ahí en la esquina de la calle, pero a veces no hay. Y entonces, ¿qué dijo el otro? No, pues yo estoy acostumbrado a dormir en camas y con sábanas de seda, entonces mejor ahí muere. O sea, no quieren el compromiso con el Señor. Y una de las cosas, vuelvo a repetir, que vemos es que nuestro compromiso con el Señor debe de ser directamente proporcional con nuestro compromiso con la iglesia, porque estamos unidos con Él y somos parte de su iglesia. Nosotros no nos damos cuenta, como dice el texto, que nadie aborreció a su propia carne. Fíjate nada más, lo que implica que si hablando de la relación matrimonial somos uno, él y la mujer con el varón son uno, y dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, que nos da a entender cómo puedes tú de alguna manera tratar mal a él o a ella cuando tú mismo no te harías un daño a ti mismo. O sea, ¿quién en sus cabales se sajaría los brazos o se cortaría un dedo? Nadie. Entonces la idea de ahí es, si tú no lo haces contigo mismo, no te das cuenta que la mujer que tienes a tu lado o el varón que tienes a tu lado es uno. Entonces lo que tú le estás haciendo a él o a ella, te estás dañando a ti mismo. Por eso dice, somos uno. Ahora, ese mismo razonamiento lo lleva al contexto espiritual de la iglesia. Ahora bien, si Cristo es de alguna manera el esposo de la iglesia, ¿cómo nosotros podemos dañar a la iglesia de Cristo? Que va a haber las bodas del Cordero, que es la esposa del Señor, la novia ahorita del Señor. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hablar en contra de la iglesia? Pero no es la iglesia, hermano, estoy hablando nada más de él o de ella. No, estás hablando en contra de la iglesia y no te das cuenta que tú mismo eres iglesia. Nosotros somos la iglesia.
Por lo tanto, si el Señor tiene un compromiso con su iglesia, nosotros debemos de tener ese compromiso también con la iglesia. Ahora bien, nosotros entendemos que todos los que han sido lavados, regenerados, son parte de la iglesia. Somos hijos de Dios. Ahora Dios nos ha dado la potestad de ser hechos y ser llamados hijos de Dios. A todos esos hijos de Dios que tiene el Señor por todo el mundo repartido, los ha colocado en iglesias locales. Es en esa iglesia local donde debe de existir el compromiso apasionado de cada uno de sus hijos con Dios manifestado en la iglesia, que incluye sustentar y cuidar. Porque si leemos el verso de Efesios 5:29, es bien claro, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo con su iglesia? La sustenta y la cuida. Miren nada más, si se voltean a ver unos a otros, vean cómo el Señor los tiene bien cuidados. Oh, hermano, hoy no comí, pero te miras bien robusto. O sea, que no te ha faltado, ¿no? A lo mejor no has comido como tú has querido, pero el Señor te ha proveído. ¿Sabes por qué? Porque te está midiendo. Ah, Señor, yo sí te amo. Bueno, vamos a ver si me amas. Entonces, de alguna forma nosotros vemos que el Señor sustenta y cuida a su iglesia. Miren, la palabra sustentar tiene la idea de alimentar, de ayudar al crecimiento, o sea, de alcanzar una madurez. Y es precisamente la iglesia, es el gimnasio de Dios. No solamente es un hospital, es un gimnasio. ¿Cómo es un gimnasio? Porque nos ejercita con el que tenemos al lado. Si tú dices, no, es que me voy, como decíamos la vez pasada, porque la iglesia no es perfecta, déjame decirte que vas a ir a un lugar donde hay gente que no es perfecta y de alguna manera Dios ha permitido eso para seguir trabajando en nosotros. Porque la iglesia no está llena de santos perfectos, está llena de santos pecadores. Fíjense, santos pecadores, ¿por qué? Porque a los ojos de Dios tenemos una posición de santidad, la santificación posicional, aunque en la práctica entendemos que seguimos fallando al Señor. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que Dios me puso al lado del hermano para yo entonces manifestar y desarrollar el carácter de Cristo, porque cuando amamos nos parecemos a Cristo. Cuando perdonamos, nos parecemos a Cristo. Entonces, cuando hay algo y usted quiere salir corriendo, lo único que estás haciendo es tratar de huir del gimnasio de Dios. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero tener la fe de Abraham. Señor, yo quiero tener esto. Y el Señor te dice, ¿de verdad? Bueno, pues entonces voy a responder tu oración y te mete a la aflicción. No, Señor, yo no te pedí eso. Bueno, la aflicción nos ayuda a desarrollar nuestro carácter, nuestra fe, ¿no? Como dice Primera de Pedro. O sea, de alguna forma vemos que es necesario que atravesemos por ciertas situaciones adversas. Es necesario. O sea, en pocas palabras, vamos a atravesar sí o sí, porque déjenme decirles algo, a todos, en ciertas medidas, nos falta. Y es necesario atravesar esas situaciones para que el Señor siga perfeccionándose o sea, nosotros sigamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Miren, la palabra, vuelvo a repetir, sustentar, entonces conlleva esa idea de alimentar, de cuidar, de llevar a su iglesia a la madurez. Y en esto debemos de involucrarnos todos. ¿Por qué? Porque miren, ¿cómo reacciona un niño cuando va atravesando las diferentes etapas de su desarrollo? Niño, preadolescencia, adolescente, ya iba para la adultez. Pero en ese camino a la madurez, ¿cómo reaccionan? Pues reaccionan muchas veces inmaduramente, ¿no es cierto? Hacen sus rabietas, se enojan, creen que todo lo saben. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues ser pacientes. Debemos de alguna manera ayudarlo a su desarrollo. ¿Por qué? Porque está en ese crecimiento. Pero si nosotros no nos damos cuenta que de alguna forma somos parte de ese proceso de Dios para la vida de ellos y a su vez ellos para nosotros, entonces va a llegar el momento donde ya no nos vamos a querer ni ver ni en pintura. Entonces nosotros necesitamos ser maduros y entendidos respecto a lo que es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Adorar y exaltar principalmente el nombre del Señor. Pablo definió la iglesia en Timoteo diciendo, es proclamadora de las verdades del evangelio, columna y baluarte de la verdad. Así es la iglesia, columna y baluarte de la verdad.
O sea, debe ser la proclamadora de las verdades del Evangelio. Verdades que en un momento nos van a incomodar, pero nos van a arreglar. Nos van a, híjole, a sentir, nos van a hacer reflexionar, pero nos va a decir lo correcto bíblicamente. ¿Por qué? Para no llevarnos una sorpresa después. Miren, este domingo vamos a hablar de salvos de Dios. Pastor, ¿no se equivocó? No, no me equivoqué. Salvos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos, bueno, ya la próxima semana vamos a ver un tema acerca del tema de la hipocresía espiritual. Nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a caer muchos en el engaño. Porque muchos probablemente pudiéramos decir que somos parte de una iglesia porque simplemente estamos asistiendo. Y ahí es lo que ahorita yo decía al inicio. Es que aquí nada más es pura sablazo, pero no es esa, no es la intención. Nuestra intención es simplemente que todos estemos allá con el Señor, que reflexionemos cómo estamos en nuestro proceder, que en algún momento ajustemos nuestro camino y ya cuando estemos con el Señor, pues ahí con el Señor, pues de alguna forma gozarnos todos en la presencia de Dios. Miren, pregunto de alguna manera, si el Señor ahí en Efesios 5:29 dice que cuide y sustenta a la iglesia, te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Tú cuidas a la iglesia? Sí, hermano, porque cierro la puerta para que nadie se nos meta y nos robe algo. No, ese tipo de cuidado no me refiero. ¿Tú cuidas a la iglesia? Porque nosotros como hermanos también debemos ser parte, instrumentos de Dios para el sostener y cuidar a la iglesia. Estas dos cosas van juntas. Miren, vamos a 1 Corintios 12:27. Dice ahí en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hablando en lo que hace rato mencionaba, si nosotros no entendemos que todos nosotros somos parte de la iglesia y que de alguna manera vamos a estar teniendo situaciones en las que Dios permite para trabajar en nosotros, vamos a ir a un momento donde no nos vamos a soportar. Y eso ha llevado a muchos a aislarse. Y déjenme decirles algo, no se puede hacer iglesia solo. Eso es antibíblico. No puedes decir, yo soy parte de la iglesia, pero estás en lo solitario. No es cierto. ¿Por qué? Porque dice aquí el texto que somos el cuerpo de Cristo y miembros en particular cada uno. El cuerpo de Cristo se compone, según 1 Corintios, a través de ojos. Unos son mano, unos son el corazón, otros son pierna. Lo que implica que es una comunidad. No habla de soy la iglesia, pero estoy solo. No, ¿por qué? Porque Dios proveyó a su iglesia de dones, de capacidades para poder edificar el cuerpo que es la iglesia. Y tú ahí solo, ¿quién te va a edificar? Por lo tanto, es necesario pertenecer a una iglesia local. Porque en la iglesia local es donde vamos a ser edificados, vamos a tener un seguimiento en nuestra vida. Vamos de alguna manera a crecer unos a otros. En esas diferencias es donde nosotros crecemos. Entonces, aquí vemos que nosotros de alguna forma necesitamos pertenecer a una iglesia local. No puedes ser iglesia tú solo. Miren, nosotros entendemos que todos los creyentes conformamos la iglesia. Inconscientemente lo entendemos, porque lo que estoy diciendo pues es algo que es entendible para todos. Pero ¿por qué algunas personas se sienten entonces en la libertad de criticar a la iglesia? Cuando una persona tiene esa actitud en su corazón, de alguna forma ellos se colocan como fuera del problema, como si ellos no fueran parte de la iglesia y no se dan cuenta que pueden ser parte de la solución a la problemática que ellos mismos están viendo, porque si de alguna forma dices, no, pues es que aquí está mal, el otro está mal, entonces tú lo estás mirando desde lejos y piensas que tú estás fuera del problema, cuando tú también eres parte de la iglesia. Y esto es como en un campo de fútbol. Tú miras, en un campo de fútbol es fácil ser un aficionado y criticar a los 22 jugadores que están en el terreno de campo, pero no es fácil para el aficionado meterse al campo y jugar. Yo creo que esto es muy entendible para nosotros. Es mejor meternos y empezar a jugar juntos. ¿No es cierto? Miren, yo creo que muchos creyentes han pasado por alto esta realidad.
Se les olvida que son parte de la iglesia y de alguna forma se la pasan como simples aficionados, viendo el juego desde afuera, pero no se involucran en el partido. ¿Por qué no se involucran? Porque no quieren compromiso, porque no quieren responsabilidad. Y la iglesia, de alguna manera, cuando entramos a formar parte de la iglesia, contraemos una responsabilidad, contraemos de cajón un compromiso. ¿Por qué? Porque en el momento que te conviertes, el Señor te dotó con dones, con talentos, y eso no son para usarlos solo, sino Dios los dio para que colocarte una iglesia local y fluir en esos dones, en esos talentos, en esas áreas en las que Dios te facultó. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que es necesario venir a hacer iglesia, dejar a un lado la iglesia y mirarla de lejos. No coquetear nada más con ella, sino ser parte en el compromiso. Miren, yo sé que a lo largo de lo que he estado explicando, probablemente o no probablemente, lo más seguro es que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. Y tú puedas decir, bueno, ¿cómo yo puedo saber que estoy coqueteando con la iglesia? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que esa es la situación en la que yo me encuentro? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un breve test para analizarnos cada uno de nosotros? Hermano, no analices al vecino, analízate tú en tu corazón. ¿Yo cómo estoy? Mi compromiso con el Señor, mi responsabilidad ante el Señor para con su iglesia. Bueno, vamos a hacer el test. Este pequeño test simplemente va a decir ciertas cosas y cada uno de nosotros reflexionemos respecto a esto. ¿Vas a la iglesia porque es lo que se espera de cada cristiano? Si tú vienes a la iglesia porque es lo que se espera de cada cristiano, estás coqueteando con la iglesia. ¿Te cuidas de involucrarte no tanto? O sea, nada más, pues ahí, no un compromiso formal. Ahí un compromiso, pues ahí más o menos. O sea, es coqueteo con la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieres una responsabilidad, en especial con la gente. Esta actitud, de alguna forma, es una actitud que nos lleva a perder el propósito de Dios que tiene para ti dentro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque al mirar de lejos ese compromiso y no querer involucrarte con los demás porque no quieres problemas, déjame decirte algo, el ministerio, hay muchos problemas. Por eso el pastor Chuy siempre en sus enseñanzas dice, hay algunos que dicen, ay, pastor Chuy, qué bendición una iglesia tan grande. Sí, pero más iglesia, más miembros, más problemas. Y es verdad, porque cada uno de nosotros traemos ya nuestros problemas. Entonces venimos a un lugar donde cada uno de nosotros tiene problemas individuales. Entonces, al haber más, se multiplican los problemas. Y es ahí donde nosotros vemos o no alcanzamos a ver que en la iglesia va a haber dificultades, pero si tú quieres huir simplemente por eso y no quieres un compromiso, necesitas de un momento ver la realidad. Así es la iglesia. No hay vuelta de hoja, así es la iglesia. ¿Por qué? Porque está formada por personas, como ahorita decía, redimidas, pero que de alguna manera no somos perfectos. Comenzando conmigo. Yo me la he regado varias veces y yo he confesado cuando me he equivocado. Pero de alguna forma está así la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que también sucede cuando uno nada más está coqueteando con la iglesia es que se suele ser muy crítico. Al no tener obviamente una alianza fuerte, ¿qué es lo que sucede? Encontramos defectos en la iglesia. O sea, como no estás comprometido, como no hay una responsabilidad, pues entonces empiezas a ver defectos. Y el problema se agudiza porque te juntas con otra persona que también ve defectos y entonces, ¿qué sucede? Pues ya empiezas a ver lo que la otra persona ve, que tú antes no veías. ¿No? Una persona que a lo mejor tenía un compromiso y de repente va menguando ese compromiso. O una persona que viene con toda la maquinaria a lo que va y se topa con el que ya está enfriando y que le dice, oh, no sabes ni en la que te metiste. No, el que no sabe en la que se metió no es él, eres tú. ¿Por qué? Porque no sabes lo que implica el compromiso dentro de la iglesia. Si nadie quisiera hacer, miren, si la iglesia no hubiera tantas dificultades o en un momento dado problemas, no existirían pastores. ¿Por qué? Porque a nadie nos gustan los problemas. Pero vemos que de alguna manera entendemos como pastor que es algo con lo que se lidia
Pues constantemente. Y nadie nos engañó. El Señor es bien claro en la Biblia. O sea, de alguna manera vemos cómo en el Nuevo Testamento el ministerio hay muchas complicaciones, ¿no? Falta leer primera, segunda de Timoteo y Tito para ver las complicaciones que se dan, que no vienen los problemas de afuera, vienen de adentro, de entre nosotros mismos. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos ver que la vida cristiana es así. A veces que uno dice, bueno, la vida cristiana me va peor que antes. ¿Por qué? Porque antes me iba mejor. O sea, todo iba de viento en popa. Y ahora que ya me estoy entregando al Señor, no me salen las cosas. ¿Tú crees que es casualidad? Yo creo que no. Yo creo que el Señor está viendo ese compromiso que dijimos tener cuando estábamos bien. ¿Por qué? Porque muchas veces el compromiso suele cambiar al pasar de los años. ¿Qué sucede cuando estás delante del altar con la que fue tu esposa, con el que fue tu esposo? ¿Qué prometieron? Delante del juez, delante de Dios y delante de los testigos. Te prometo ser fiel hasta la muerte, en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, cuando tengamos y no tengamos. Pero nada más es cuestión de tiempo para ver cómo ese compromiso ya se va menguando. ¿Por qué? Porque al pasar del tiempo vemos que vienen aflicciones, que de alguna forma buscamos pues ya tirar la toalla. Y eso mismo venimos con el Señor. Sí, Señor, yo te entrego. Pero ya cuando vemos el caminar de la vida cristiana, decimos, híjole, si así es, mejor de lejos. No hay no mucho compromiso. Entonces, a grandes rasgos, el resultado del coqueteo con la iglesia nos vuelve inconstantes. Y no es de alguna forma extraño ver la inconstancia de muchos hermanos, no solo de aquí, sino en general. ¿Por qué? Es una inconstancia porque no hay un compromiso. Nosotros le llamamos fiel al que viene los domingos. Le llamamos fiel al que diezma. Fíjate nada más, a eso les llamamos fiel. No, eso no es fidelidad. Ese es un cristiano dominguero. Pero en realidad eso no es fiel. Yo sé que probablemente tú estás diciendo, ay, pastor, no invente, para eso vine hoy. No, yo quiero decirles la verdad. ¿Por qué razón? Porque quiero enseñar. Fíjense, tengo ya esa conciencia apenas, bueno, lo he tenido, pero se ha agudizado más. Enseñar como si fuera la última vez que enseñara, pero también como si fuera la última vez que escucharas un mensaje de Dios. Porque pues la última oportunidad para poder decir, sí, estoy mal, no estoy mal parado, no estoy en una posición en la que me estoy jugando, ¿no? Mi destino eterno. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar engañados. Y es ahí donde nosotros queremos apuntar. No buscamos lo de ustedes, buscamos honesta y sinceramente la vida próspera de ustedes espiritualmente. Eso es lo que buscamos. Hace rato tuve una reunión, una pequeña conversación con un joven y de alguna forma me pude ver, ¿no?, que buscaba algún apoyo, beneficio. Yo le decía, mira, como iglesia, el principal mensaje que tenemos como iglesia es un mensaje de salvación, donde el hombre está perdido sin Dios, el hombre ha pecado, el hombre de alguna manera está distorsionado, cosas que hemos estado nosotros enseñando. Y el mensaje es de salvación. ¿Por qué? Porque si tú no recibes el mensaje de salvación de Jesucristo, te vas a condenar toda la eternidad. O sea, a lo que voy es de que muchos a lo largo, como yo le decía, muchos cuando vienen a la iglesia piensan escuchar un mensaje que de alguna forma sea algo que les agrade, pero ya cuando escuchan la realidad de la verdad, ya los incomoda y empiezan a ¿qué? Pues empiezan a partir. Pero una de las cosas, hermanos, es un compromiso real que tenemos con ustedes, pero delante de Dios. Entonces, es necesario que nosotros dejemos a un lado el coqueteo. Terminamos muchas veces no involucrándonos porque al final, como todo amante, terminamos buscando algo mejor. Cuando una pareja se casa, ahorita me estaba acordando de que yo le decía a mi hija, oye, ¿hablaste con fulanita? Sí, ¿y qué tal? No, dice, nada que ver. Me estaba diciendo que su deseo es casarse, tener muchos hijos y ser feliz y que la hicieran feliz. ¡Qué error! Imagínate casarte para que
la otra persona te haga feliz. Mira, el casamiento está en base al compromiso. ¿Por qué? Porque va a haber épocas donde esa persona no te va a hacer feliz. ¿Qué va a suceder? Si piensas de esa manera, ¿qué va a suceder cuando en tu trabajo exista alguien que te haga más feliz que tu marido? Lo vas a acabar dejando. ¿Por qué? Porque el compromiso que se hizo en el altar menguó. Y así es en la iglesia. Como no hay un compromiso, entonces es fácil ir a un lugar donde de alguna manera, con la actitud de un consumista, solamente consuma algo que esté a mi agrado. Porque lo que es iglesia no es algo que sea a mi agrado como consumidor, pues vamos a otra iglesia, como cualquier persona que va a una tienda. Tú vas a Walmart, probablemente no me gusta, vas al Marchopus, no, está más barato, no hay más calidad, me quedo con esto. Y así somos en la iglesia, estamos buscando donde nos convenga el mensaje y el compromiso no hay. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos buscar es esa responsabilidad con la iglesia. Ahora, quiero que reflexionemos lo siguiente. Si la iglesia, hermanos, es central en el propósito de Dios, yo creo que lo más entendible para nosotros es que debería de ser central también para nosotros. Fíjate lo que acabo de mencionar. La iglesia es central para los propósitos de Dios. ¿Por qué no debe de ser central para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar con tanta liviandad lo que Dios toma con tanta seriedad? Porque Dios toma con tanta seriedad su iglesia. Y es ahí donde muchos falsos o de alguna manera se han desviado, han estado manoseando la iglesia del Señor. Déjame decirte algo, el Señor no está muy contento. ¿Tú crees que el Señor va a estar contento con aquellos que han manoseado su iglesia? No. ¿Por qué? Porque Él la cuida y Él la sustenta. Y cuando viene alguien que se supone que es predicador o apóstol o profeta y lo único que busca es lo de las iglesias, está manoseando la novia del Señor. Y el Señor no se va a quedar sin respuesta. Tarde o temprano les va a dar la retribución debida a su acción. Miren, la iglesia local debe de ser central en nuestras vidas. La idea de que un creyente aislado de los demás creyentes por decisión propia no es bíblica. Fíjense nada más, la idea de que un creyente se aísle de los demás por decisión propia, porque tuvo una mala experiencia o X cosa, déjame decirte algo, es antibíblica, perjudicial y peligrosa. Muchos pudieran alegar que, como usted decía, no, es que usted no sabe, tiene problemas, pero no se dan cuenta que la iglesia es el lugar en el que Dios diseñó para formar nuestro carácter. Porque es ahí donde desarrollamos el perdón, donde de alguna manera empezamos a amar a los demás. La iglesia, hermanos, debe de ser central para nosotros, debe de tomar la prioridad en la vida de nosotros. Miren, en Hechos capítulo 3, verso 1, nosotros leemos que estaba Pedro y Juan, y dice así el texto: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Fíjense, o sea, a ellos no se les ocurrió, ¿qué te parece que vamos a orar? ¿Tengo ganas de orar? Pues sí, vamos a orar. Tengo tiempo. ¿Tú, Juan? Sí, Pedro, tengo. Pues vámonos, vamos a orar. No, ellos habían fijado un día y una hora. Dice el texto, subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habían estipulado los roles dentro de la semana para sus actividades. Lo que implica que ellos dejaron ese momento para ir a la oración, o sea, dejaron ese momento sus actividades para ir a la oración. Esto no quiere decir, obviamente, que tienes que abandonar el trabajo para cambiar una cosa por otra, pero a lo que me refiero y que voy aquí a explicar es, porque así ha sucedido, algunos que dicen, no, es que llega la mujer, mi esposa ya no quiere trabajar. ¿Y por qué? Porque dice que tiene que ir a la iglesia. No, eso es un desequilibrio. O sea, yo estoy refiriéndome cuando se tiene realmente el tiempo. O sea, en el sentido de que, hablando del trabajo, porque también ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Mejor me voy a esperar. A lo que ahorita quiero dar a entender es que los discípulos, en este caso los apóstoles, le dieron preeminencia a sus actividades espirituales.
sobre a lo mejor, me voy a quedar a descansar hoy. No, ellos se fueron a la oración a la hora novena. Miren, algunos probablemente se sienten identificados con lo que acabo de decir, de que pudieran decir, híjole, pues probablemente hay cosas que está diciendo el pastor como que encajan conmigo, porque en mi corazón hay muchas cosas que pues muchas veces me gana a lo mejor el deseo o el deseo de descansar o el deseo de no quiero ver a fulanito o a fulanita, pero déjame decirte algo, el día de hoy tú tienes que tomar una decisión y tienes que tomar una decisión respecto a la responsabilidad y al compromiso que tienes que tener con el Señor por medio de su iglesia. Y muchos se estarían preguntando, bueno, si es así, ¿por dónde comienzo? Bueno, vamos a ver dos puntos primordialmente para ver por dónde podemos comenzar. Lo primero que debemos de recordar es que el compromiso es una responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú decides. O sea, de alguna forma se requiere una entrega de tu parte. Tienes que tener la iniciativa, tomar la iniciativa y por lo tanto debes de unirte a las actividades de tu iglesia local. Si tú miras que de alguna forma que estas cosas que acabo de decir al inicio, pues hay cierta particularidad en tu vida, tú tienes que tomar acción en tu vida espiritual. Y una de esas es tomar responsabilidad de tu vida espiritual. Tú eres responsable de ti mismo. Por lo tanto, debes unirte a las actividades propias de la iglesia, identificarte con tu iglesia local. Si has pensado que por experiencias tristes, como hace rato decía, amargas, dejas a un lado todo eso, el mensaje es perdona. El mensaje es ama. El mensaje es entrégate a tu hermano como Cristo lo ha hecho por ellos. Si Cristo lo hizo, pensemos en lo siguiente: ¿quiénes somos nosotros o quiénes nos creemos nosotros para no hacerlo? Si Cristo ha perdonado a aquel que está a tu lado, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Miren, no basta solo con ir a la iglesia, necesitamos comprometernos en serio con Cristo. La iglesia, hermanos, es la novia, que implica que tú eres la novia, yo soy la novia. Debemos de dejar de coquetear con Cristo. Es importante un compromiso real de cada uno de nosotros. Miren, este Jim Elliot, un misionero que fue al Ecuador, eh, estando ahí llevando el evangelio, los de las tribus ahí, de alguna forma, le quitaron la vida. Era un joven. Y este Jim Elliot, dijo lo siguiente: donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar allí. O sea, no hay compromiso a medias. No hay compromiso al 90%. O estás o no estás. En segundo lugar, haz de tu iglesia local tu prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí es donde quiero agregar lo que mencioné hace rato del trabajo. Generalmente, hermanos, el ser humano construye su vida alrededor de prioridades. ¿No es cierto? O sea, no, esto me beneficia, nos vamos hacia eso. Tienes dos trabajos, te beneficia mejor y hiciste tus cálculos, pues tomas esta decisión. Entonces, a lo que voy es que cada uno de nosotros construye su vida alrededor de prioridades, pero muchas veces vemos mal. Y ahí es el problema. Hacer de la iglesia nuestra prioridad, hermanos, implica hacer que todas las actividades después de la iglesia, o sea, que giren en torno a lo que nosotros debemos hacer aquí en la iglesia. Yo les decía el domingo que cuando leemos el libro de los Hechos, pareciera que ellos no trabajaran, porque constantemente, como ahorita veíamos, fueron a la hora de la oración, encontraban a María, la madre de Jesús, con los otros discípulos, orando, compartiendo la palabra, los alimentos, y constantemente vemos actividades así. Y pudiéramos llegar a pensar que, bueno, estos no trabajan. No, ellos sí trabajaban. Pero todas sus actividades, de algún momento dado, cuando tenía relación con la iglesia, eran secundarias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice, oye, ¿no te vi en la reunión? Sí, lo que pasa es de que usted sabe, la familia. Y aquí es donde quiero aclarar algo que dije el domingo. La familia es importante. De hecho, el orden de las prioridades de un cristiano es Dios, la esposa o el esposo, los hijos, el trabajo y el ministerio. Dios, la familia. Entonces, ¿lo que estoy diciendo contradice lo que digo? No. ¿Por qué?
Porque cuando tú dices la familia y es un domingo tras domingo tras domingo, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso es un imperativo, lo que implica que es un mandamiento también. Así como el no matarás, también es un mandamiento elevado al mismo nivel, no dejando de congregarse. Entonces, ¿cómo Dios puede dar un mandamiento y a la vez contradecirse en algo que nos está pidiendo? Lo que pasa es que el problema no es de prioridad, el problema es de administración. El tiempo que le ibas a dar a tu familia, lo ocupaste en tu trabajo. Esa es la realidad. No, es que la familia primero. No, 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 no te engañes ni nos trates de engañar. O sea, no te hagas. El tiempo que era para tu familia, lo tomaste para tu trabajo. Hace unos años yo veía a unos hermanos y miran bien entrones. Y yo les dije una vez, mira, si tú así como trabajaras, le dieras al Señor, otra cosa seríamos. Tu familia otra cosa sería. Pero no es cuestión de prioridades, de que no, es que la familia sí, pues toda la semana te la pasaste ahí. No le diste tiempo a la familia y piensas que el día del Señor para hacer nuestras actividades propias de adoración a Dios, ahora sí, no, es que es primero mi familia. Y el Señor les dijo en una ocasión, coláis, o sea, cuando los discípulos dijeron, era una situación, déjeme, recuerdo así bien, donde en los evangelios le dice Jesús, erráis porque ponen sus tradiciones por encima de los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos decían, oye, ¿tú has ayudado a tu papá? No, es que lo que es mío lo he ofrecido a Dios. Entonces, como se lo he ofrecido a Dios, pues no tengo para darle a mis papás. Entonces el Señor le dice, mira, pues qué bien. Y eso es lo mismo que hacemos cuando decimos, oye, no te vi el domingo. No, es que, pues la familia. No, lo que pasa es que la intención no es la correcta. ¿Por qué? Porque no se trata de orden de prioridad, sino se trata de cuestión de administración de nuestro tiempo. O sea, no administramos bien nuestro tiempo y al no haber una administración bien de nuestro tiempo, pues obviamente ya no tenemos tiempo para el Señor. Y ese tiempo que es para el Señor, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya justificamos que primero es la familia. Entonces ahí sí quiero completar el comentario que dije el domingo. No, si es primero la familia, pero en domingo tú le quieres dar algo que se lo debiste de haber dado en los otros días de la semana. Ahora bien, volviendo a lo que hace rato estaba mencionando, ¿por dónde comenzar? En primer lugar, vuelvo a repetir, tú tienes que ser responsable de tomar la decisión, o sea, involúcrate en las actividades de la iglesia. En segundo lugar, haz de la iglesia tu prioridad. En tercer lugar, apoya. Miren, necesitamos apoyar el trabajo dentro de la iglesia. Una parte del compromiso es apoyar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues como decimos normalmente, buscar apoyar un servicio, un ministerio, en qué apoyamos, hermano, en qué podemos ayudar para que la carga sea distribuida en todos como iglesia y pues así llevar el evangelio pues, a las naciones, ¿no? O por lo menos aquí a Montreal. Entonces, una de las cosas que se requiere es apoyo. Todos participamos, la iglesia la hacemos todos. El mensaje de salvación no solamente es algo que el pastor haga, lo hacemos en equipo. Si yo no contara con el apoyo de los hermanos ahí atrás en el sonido, en el grupo de alabanza, con el apoyo de ustedes que ofrendan y diezman, no podríamos hacer la obra de Dios. Se requiere de un equipo y ese equipo lo conformamos todos nosotros como miembros del cuerpo. En cuarto lugar, da. Y miren, este tema ha sido tan manoseado de hablar de dinero, o sea, hablando de dinero, que de alguna manera se ha convertido en un tema difícil en la actualidad por el mal uso que se le da en las iglesias. Y aquí me gustaría aprovechar para hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Miren, hay veces que de alguna forma se malinterpretan las cosas. ¿Por qué? Porque en una ocasión me dijeron así abiertamente, tú predicas algo y por abajo haces otras cosas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues nosotros predicamos que no está bien el hecho del mensaje de la prosperidad, que siempre, oigan, den y den y den. Pero yo los quiero llevar a un balance, en base a la objetividad, en base a los hechos, no en base a lo que yo pienso o lo que yo creo. Por ejemplo, ¿cuántas veces me han escuchado a mí predicar del dinero? Yo recuerdo, estaba haciendo memoria esta tarde y solamente dos. La primera vez cuando hablemos de finanzas,
La segunda vez, cuando hubo una situación que les compartí acerca de la necesidad de dar, nada más, no más. Ahora, cuando nosotros en un momento dado, o se dice, tú dices algo y se haces algo por abajo, en el sentido de que muchas veces hacemos reuniones entre varones y exponemos la situación, pero se expone la situación con la finalidad y del entendimiento, pues que como varones tomamos responsabilidad de lo que nosotros entendemos, que tenemos madurez para ver que hay una necesidad. Con esto no estamos excluyendo a las hermanas, ¿no? Pero ahora, por eso lo abrimos a la iglesia. Pero cuando se dice, tú predicas algo y haces lo contrario, déjeme decirle, eso no es más que ignorancia. ¿Por qué? Porque la iglesia de alguna forma debe de pedir para suplir las necesidades de la iglesia propia, que es muy diferente a estar pidiendo para mis propios deleites. Yo nunca he pedido para los deleites, oye, necesitamos un avión para ir y predicar. O sea, es otra situación muy distinta a aquellos de los que de alguna forma sí lo hacen con esa intención de que donde el único que prospera es el pastor y las ovejas, ¿no? Y eso es muy distinto. O sea, no debemos de confundirnos lo uno con lo otro, porque llega el momento donde, pues sí sale, ¿no? Así como que uno dice, híjole, pues uno se da cuenta que están mal en el concepto. Miren, hace tiempo, en este sentido, podría contarles tantas historias. Les voy a contar nada más unas cuantas. No es cierto, miren. Estábamos ahí en mi casa, que es casa de todos ustedes, y estábamos invitando a un hermano que estábamos en la comida y de repente a mi hija, en ese entonces era todavía novia de ahora que es mi yerno, y le regaló un reloj, pero de esos como dorados, ¿no? Y entonces el hermano dice, oh, dice, de oro, hija del pastor. Miren, cuando empezó a decir eso, de verdad mis tripas empezaron a decir. Y después dice, uy, el carro del pastor. Y empezó a decir, uy, esto. Y entonces me dice, ya después de haber comido, me dice, hermano, vamos a caminar. Yo dije, te estabas tardando. Te estabas tardando. Cuando salimos, hermanos, yo le dije, ¿sabes qué? Lo que has hecho me ha ofendido. Porque es una persona que predica en contra de eso. Y que vengas a mi casa y empieces a decir algo. No, hermano, pero estoy jugando. No, 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 déjame decirte algo. Me ofendiste. Realmente. Porque yo predico en contra de eso. Y déjame decirte que es un abuso en contra de la iglesia. Y tú vienes aquí y me dices o señalas con una intención de que porque soy pastor es esto, esto y esto, estás totalmente equivocado. Y bueno, pues ahí de alguna forma pues surgió esa situación. Pero a lo que voy es de que hay malos ideas que sembramos en nuestra mente, pero que no sabemos el contexto. Porque para empezar, yo ni se lo compré y ni siquiera es de oro. O sea, esas cosas, ¿no? El carro que traigo ni siquiera era para mí. Yo a algunos les he contado la historia, era para otra persona, pero por andar ahí de ofrecido, si vieran cómo cómo viví esos tiempos, pero no se da, o sea, asumimos cosas que de una u otra manera pensamos que son obtenidas de una manera ilícita. Y no, no es así, hermanos. Nosotros necesitamos ver bajo los hechos. Ahora, hablando del dar, hermanos, ¿qué representa el dinero? Miren, el dinero es un retorno tangible de lo que nosotros hemos invertido en cualquier trabajo, ya sea tu tiempo, tu capacidad, tus decisiones o incluso pues, tus recursos personales. Cuando nosotros entendemos que es un retorno tangible, entonces podemos ver que cuando tú estás trabajando, ¿qué estás dando? Estás dando tu vida, porque cómo hay un desgaste físico, biológico, al estar dando todo tu cuerpo, de alguna forma hay un desgaste, estás dando tu vida. Por eso cuando es cuestión de dar, pues nos cuesta. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos costó, nos está costando la vida. Por ende, el dar se convierte en un acto de adoración más grande que nosotros pudiéramos tener, porque es darle a Dios parte de nosotros. Fíjate, darle a Dios parte de nosotros. El dar se convierte en un acto de adoración. Lo que hacen los falsos es utilizar esta verdad para manipular a la gente. Algo que yo nunca he hecho aquí. Nunca hemos manipulado. Incluso hemos dicho, si quieres, si no, mira, no hay problema. Incluso a veces he hablado con el administrador y le he dicho, ya no digas nada. ¿Por qué? Porque sé tener y sé no tener. Sé pasar y también sé pues gozarme.
pero también yo sé que el Señor siempre provee por otros medios. Entonces, de alguna forma nosotros vemos que la provisión de Dios siempre llega. Entonces, una de las cosas, otra vez vuelvo a retomar la idea, ¿cómo podemos nosotros comenzar a tener un compromiso con la iglesia? Primero, ser responsable, o sea, participa en todas las actividades de tu iglesia local. Segundo lugar, haz de la iglesia tu prioridad. Hermano, miren, ahí es algo que a lo mejor pudiera chocar con la forma de pensar de muchos. Sobre todo los que tenemos niños, que de repente lo invitan a una cumpleaños o lo invitan a cualquier lugar. Y yo creo que no está mal, a lo mejor un domingo que se atravesó la situación, pues bueno, vamos a llevar al niño a que disfrute, ¿no? Un momento. Pero ya que tu hijo vea que por cualquier cuestión tú no asistas a la iglesia, es sembrar un mal principio en el corazón de él. ¿Por qué? Porque él va a ver que para ti la iglesia no es prioridad. Entonces, cuando tú le digas, oye, vamos a la iglesia, si yo veía tu falta de compromiso, ¿no? Lo cual nos llevó a ser de alguna manera inestables en nuestra relación con la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos en un momento dado considerar eso. Tercer lugar, apoya. O sea, sé parte del equipo. No seas un aficionado nada más. En cuarto lugar, da. Es la expresión de adoración, una de las expresiones de adoración que podemos dar a Dios con nuestra vida. Y en quinto lugar, y por último, tener comunión con las personas. Yo sé que es difícil en el sentido de que pues, todos somos distintos, todos somos diferentes, hablamos, a pesar de que la mayor, bueno, uno que otro, ¿no? Llega, su idioma nativo no es el español, pero todos hablamos español. Y a pesar de eso, hay malas interpretaciones. Yo recuerdo que en una reunión de un convivio, una persona que era de El Salvador dijo algo y un mexicano que tenía a mi lado se enojó. ¿Qué dijiste? Dijo. Ya se le iba Le digo, no, cálmate, le digo, cálmate. Le digo. Así hablan, así, o sea, su expresión, para nosotros es ofensivo, pero para ellos no. Como aquel que pusimos otro día a enseñar y dijo una palabra que no quiero mencionar, pero que de alguna manera era algo ofensivo también para otros sectores. Entonces optamos por hablar un español neutro, ¿no? Pero de alguna forma nosotros entendemos que hay culturas, maneras de pensar distintas, que es variable. Nosotros necesitamos ser pacientes, entender que estamos hablando con personas que a lo mejor no piensan como tú piensas, no actúan como tú actúas, pero eso no implica que no haya unidad. La unidad debe de ser algo que permanezca en la iglesia. Por eso el Señor oró por la unidad. Y esa unidad es entre los redimidos nada más. No es una unidad que con los testigos de Jehová, con los católicos, con los mormones, no, esa unidad no. Entonces la unidad está en base a pensar la misma cosa. No está en base a un sentimiento del amor. La unidad, vuelvo a repetir, está en base a pensar la misma cosa, a tener los mismos principios, los mismos valores que son de Dios. ¿No? Porque muchos dicen, no, bajo la bandera del amor quieren unir el cristianismo con los testigos de Jehová y con el mormonismo. Eso no es unidad. Ya para el final y a manera de reflexión, déjenme leerles unas ideas y que el Señor hable a sus corazones. ¿Cuántos de aquí alguna vez han sentido pasión por algo? Pensemos en una persona que está apasionada. Yo sé que muchos de nuestros hijos ahorita andan con eso del fútbol, ¿no es cierto? Hablan de fútbol, se visten cosas de fútbol, van siempre con cosas de fútbol, se duermen con su camisa, se levantan con su camisa, comen con su camisa, nada más no pueden, pero si no se bañarían con su camisa o se la tatuarían ahí mismo. O sea, es una persona apasionada. Una persona apasionada se caracteriza porque habla, piensa y sueña con lo que está apasionado. ¿Has visto un novio apasionado? No, un novio apasionado, una novia apasionada, no deja de hablar de la persona. Oye, ya cambia, hablemos otro tema. No, te está hablando de él. Pues que viste sus ojos. Oye, pero viste cómo me habló. Oye, pero están ahí bien apasionadas o apasionados, ¿no es cierto? Entonces, eso se caracteriza una persona apasionada. Una persona apasionada dedica tiempo a realizar lo que lo apasiona. Oye, hija, ¿no te basta con 3 horas ya con tu novio? No, mamá, es que fíjate que nos falta todavía hablar de tal cosa. O sea, no hay tiempo para una persona apasionada.
cuando hay esa pasión de amor por la otra, ¿no es cierto? Una persona apasionada encuentra su identidad en lo que la apasiona. Ah, hija, ya estás hablando igual que el otro, ¿no? O sea, hay palabras que empiezan a adoptar de la otra persona porque hay una identidad. Estás apasionado tanto de esa persona que empiezas a mostrar rasgos de él mismo. Una persona apasionada está dispuesta a hacer sacrificios por lo que la apasiona. Oye, ¿qué crees que está ahí el novio y le dice a la novia? Fíjate que tengo este apuro. No te preocupes. Llueve, truene, relampaguee. Ve cómo lo hace, pero le haces el favor. ¿Por qué? Porque estás apasionado. Esos son rasgos característicos de una persona apasionada. Pero quiero preguntarte algo. ¿Tú tienes esa misma pasión por la iglesia de Cristo? Esa pasión por la iglesia de Cristo te lleva a hablar, a pensar, de alguna manera hasta a soñar con la iglesia. No, pues yo creo que si haríamos tal cosa, pero si me involucro en tal cosa, yo creo que pudiéramos todavía avanzar más. O sea, no solamente estar de lejos, sino involucrarnos, lo que hemos estudiado, un compromiso, una responsabilidad. ¿Estás tú apasionado por la iglesia que le dedicas tiempo a realizar cualquier actividad? ¿Le dedicas tiempo? Eso es tener pasión. ¿Estás apasionado por la iglesia que te empiezas a identificar con la iglesia misma? O sea, ¿estás apasionado por la iglesia que de alguna manera, no importa el sacrificio, estás ahí en la iglesia? Eso es una persona apasionada, hermanos, por la iglesia. Una persona apasionada por aquella iglesia por la que el Señor se sacrificó. Y entonces nuestra pasión nos lleva también a sacrificarnos por esa misma iglesia que somos todos nosotros. Amar al hermano, así como Cristo lo amó, que murió, se entregó por su iglesia. Hermanos, que usted no sabía, no lo soporto. Muere por tu hermano. Sacrifícate por tu hermano. Así como Cristo lo hizo. Cristo se sacrificó por él. ¿Tú no puedes hacer lo mismo? ¿Cómo? Por eso el Señor dice, oye, de manera de parábola, ¿no? Parafraseando, ¿cómo nosotros nos atrevemos a no perdonar a alguien que nos ha hecho algo que no se compara con lo que nosotros le hicimos a Dios? ¿Quiénes nos creemos nosotros para no hacer lo que Cristo se hizo? Morir, salvar, limpiar, guardar a su iglesia. Hermanos, los animo a que de una manera apasionada se entreguen al servicio de Dios en su iglesia. ¿A qué me refiero? Háganla su prioridad. Ahora que estamos abriendo este servicio, acudan al servicio, comprométanse, dedíquense al Señor. ¿Qué vas a hacer en tu casa hoy viernes por la noche? No falta que diga, me voy a rumbear o me voy a ir a echar unas copitas con mi amigo. No falta el descuidado. No, pero ¿qué vas a hacer? Lo peor que hace ahorita a lo mejor un cristiano entendido, Netflix, ¿no? O viendo ahí otra. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? En el sentido de que el tiempo es algo que no se redime, o sea, no lo volvemos a tener. El tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo en el que vas a aprovechar a tu vida. Yo sé que venimos medio cansados, pero de alguna forma necesitamos sacar tiempo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es darle valor a lo que sí tiene valor. Cierra tus ojos ahí donde estás, así con tus ojos cerrados. Reflexionemos por un momento lo que hemos estudiado, lo que el Señor nos ha hablado. Así con tus ojos cerrados, el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. El Espíritu Santo, sin dudarlo, ha redarguido, ha traído alguna acción, alguna intención también. El Señor te ha hablado. Sin temor a equivocarme, Él nos ha hablado en esta noche. No eches en saco roto esta enseñanza. Comprométete con tu iglesia local. El compromiso y la responsabilidad con la iglesia local es lo mismo a un compromiso
y a una responsabilidad con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros decirle al Señor que lo amamos y despreciar a su novia en nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos no amar lo que Él ama? No sacrificarnos por lo que Él se sacrificó. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos tener en poco lo que para el Señor le costó su vida? El problema que pudieras haber pasado, pudiera estar transcurriendo aquí en la iglesia, incluso las necesidades que todavía no se han cubierto de obreros sirviendo. ¿No será acaso que con tu ayuda pudiéramos tal vez avanzar más? No te quedes desde las gradas. Bájate al terreno de juego. Bájate a patear el balón junto con nosotros. Bájate a sudar junto con nosotros. Bájate a sufrir junto con nosotros. Señor, que en esta hora ponemos en tus manos este servicio del viernes. Clamamos por tu bendición, porque reconocemos que sin ti no podemos, Señor. Reconocemos que te necesitamos para estas reuniones de los viernes, que no es en nuestras capacidades, no es en nuestras fuerzas o en nuestros talentos. Es a través de tu gracia que nos sostiene, que nos bendice, que nos da. Pedimos tu bendición para estas reuniones, Señor. Pero también te pedimos tu bendición para los miércoles. Que esta palabra de alguna forma sacuda el corazón de mis hermanos, Señor. Nos haga reflexionar sobre dónde estamos parados. Nos haga reflexionar de nuestro cristianismo. Nos haga reflexionar sobre las cosas que de alguna manera vivimos, Señor. Darle valor a lo que realmente tiene valor. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud, la intención, la motivación correcta de nuestro corazón. Nos encomendamos a tu gracia, rogándote que tu mano esté con nosotros, Señor. Y que si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. No queremos ir a ningún lugar. Sea tu nombre bendito. Bendita sea tu iglesia, por la cual moriste, te entregaste y ahora la cuidas y la sustentas, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. No quiero